y bienvenidos a Crono Canal. El día de hoy comenzamos el mes del terror y lo paranormal. Comenzaremos con una historia bastante terrorífica que ocurrió en la vida real. Hablaremos acerca de la casa de Mijangos y para no darle más vueltas, comenzamos. Los hechos ocurrieron en Querétaro, México, en donde habitaba una familia conformada por Alfredo Castellanos, su esposa Claudia Mijangos Arzac, sus hijos Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Una familia católica que parecía muy normal hasta que el matrimonio comenzó a deteriorarse. La pareja acudió a terapias con padres y psicólogos especialistas en temas familiares sin encontrar solución a sus problemas maritales. Esto detonó múltiples peleas y discusiones que hasta los vecinos escuchaban, pero lo más preocupante fueron los cambios en Claudia. Tras el divorcio, ella se quedó con la custodia de sus 3 hijos. Además, continuaba al frente de su negocio de ropa y daba clases de religión. Trató de acercarse a Dios e incluso se llegó a pensar que podría tener alguna relación con el padre de la iglesia. Esto debido a su apego y al tiempo que pasaba con la congregación. Ya separados, un 23 de abril de 1989, Alfredo llevó a sus hijos a una kermés. Al llegar a dejarlos a su casa, discutió con Claudia y se fue de su casa. Ella se alteró muchísimo y llamó a su amiga Verónica. Le decía que unas voces en su cabeza la tenían mal. Su amiga prometió visitarla al día siguiente, pidiéndole que se calmara. Entre las 3 y las 5 de la mañana del 24 de abril, entró a la cocina, tomó 3 cuchillos y atacó a sus hijos. Con el ruido, Claudia María se despertó. Acudió en auxilio de su hermano, pero la hiena cambió de cuchillo y la atacó con él. Alcanzó a arrastrarse hasta fuera del cuarto, pero perdió la vida. Por último, la desquiciada mujer tomó el tercer cuchillo y atacó a la pequeña Ana Belén, que sin oponer ninguna resistencia, falleció. Varias horas después, Verónica acudió al domicilio de los Mijangos y al darse cuenta de la sangre buscó a la policía. Al llegar al lugar, encontraron a Claudia Mijangos recostada en shock en la cama con los cuerpos de sus 3 pequeños. Incluso pensaban que ella también estaba muerta hasta notar su pulso. La hiena fue encontrada culpable por el homicidio de los 3 pequeños y condenada a 30 años en la prisión. Ya falta muy poco tiempo para que su condena termine. Al buscar la casa en Google Maps, vemos una propiedad deteriorada. Y es lógico tras 25 años de abandono. Al momento de los hechos, contaba con una reja exterior, que después fue eliminada a petición de los vecinos y por parte del gobierno colocaron una barda sin puerta. Esto debido a las constantes irrupciones por parte de curiosos que hicieron el mito de que la casa estaba embrujada y los constantes vándalos que atraía esa misma propiedad por el hecho de estar sola. Como podemos ver, es una casa que está totalmente grafiteada, sin vidrios, completamente sola después de 25 años. La casa de la calle Vejil número 408 se ve de esta forma en la actualidad. Lo extraño que encontré en esta imagen tomada en Google Maps es que en la parte superior izquierda, justamente en la ventana, al acercarnos un poco, pareciera dibujarse un rostro observando hacia afuera. Esa es mi percepción. Les dejé el nombre de la calle para que puedan buscarlo en Google Maps y que vean que no es algo que yo alteré. También llegué a pensar que podrían ser vidrios rotos, pero al compararlo con algunas imágenes de años atrás, me di cuenta que en esa parte ya no había vidrios. Podría ser también una casualidad o un efecto de luz. Pero dime, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Será una casualidad? ¿Será que sí se observa a una mujer? ¿Será un efecto de luz? ¿Serán vidrios? Coméntame en la parte de abajo qué piensas al respecto de esta situación. También aprovecho para exhortarte por este medio a que no acudas al domicilio, ya que puedes molestar a los vecinos y ellos en la actualidad viven en una forma muy tranquila. Yo te recomiendo revisar las imágenes y buscar únicamente mediante Google Maps. Déjame tus comentarios, suscríbete al canal si te gustó el video y comparte con tus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video
y te agradezco mucho por ver este primer video del mes de terror y paranormal. Te dejo con algunas recomendaciones de videos que espero que sean de tu agrado y no olvides pasar a Hombre en la Cocina. Es mi nuevo proyecto en el cual únicamente tenemos recetas de cocina. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.